Vamos con este tema rápidamente porque en las últimas 24 horas me he dado cuenta el impacto que ha tenido la respuesta que he enviado a Claudia Sheinbaum para explicarle que la Revolución Mexicana no empoderó a las mujeres. Yo creo que es todo lo contrario. La Revolución Mexicana ha significado uno de los periodos en que las mujeres han sido mayoritariamente humilladas, torturadas, de todas las formas posibles por los criminales revolucionarios. Ahí está la respuesta, ya tiene más de 1948 visualizaciones. La respuesta es muy clara. No empoderó a las mujeres, como dijo @Claudia Sheinbaum, la Revolución Mexicana. Las mujeres eran violadas y asesinadas por los revolucionarios de Villa y Zapata. No se puede decir que a eso se le pueda llamar empoderamiento femenino. Vamos entonces con esta respuesta. La Revolución Mexicana no empoderó a las mujeres como afirmó falsamente la presidente Sheinbaum. Con presidente porque es un ente y los entes no tienen sexo. No he escuchado a ningún periodista ni otro intelectual o periodista que le diga esta verdad a la presidenta de México. La Revolución Mexicana de 1910, que se extiende propiamente hasta 1929, año en que se consolida con la aprobación de la masonería de los Estados Unidos el nuevo régimen, el régimen revolucionario permanente, no fueron bailes, no fueron cantos, no fueron carros alegóricos, ni risas, ni colores, ni banderitas, como romantizó Claudia Sheinbaum con recursos públicos en el Zócalo de la Ciudad de México. La familia de la presidente, judíos llegados de Bulgaria y de Lituania en la década de los años 20, seguramente no conocieron realmente el horror de la Revolución Mexicana que deja más de 2 millones de mexicanos sin vida. Pero Sheinbaum no es una persona pobre, no es una persona analfabeta, es una persona adinerada, es una persona con estudios, de una familia judía comunista. Así que forzosamente se pudo enterar de los crímenes que cometieron los revolucionarios. Por lo que yo creo que podría tener una interpretación negativa lo que ella está haciendo, como una burla grosera contra las mujeres que padecieron la mal llamada Revolución Mexicana, que fue un golpe de Estado impulsado desde los Estados Unidos de Norteamérica. La Revolución Mexicana significó un sufrimiento inmenso para nuestras tatarabuelas, que tuvieron que vivir el horror de las masacres en sus pueblos, realizadas por las hordas salvajes y sanguinarias de Emiliano Zapata, Pancho Villa y el criminal presidente Francisco I. Madero, un masón al servicio de la Standard Oil Company, la compañía petrolera de los Rockefeller. Es bien conocido que en el proceso violento, en todo proceso violento de hecho, como guerras, golpes de estados, conflictos armados, quienes sufren más son los grupos vulnerables, los niños y las mujeres. La Revolución Mexicana no significó ningún empoderamiento femenino, no concedió derechos a las mujeres. La Revolución Mexicana fue la oportunidad para que criminales se fugaran de las principales prisiones de México y fueran utilizados para generar caos social. Los llamados revolucionarios no eran más que criminales sin ideales ni educación, ni siquiera sabían hablar correctamente. Que eran armados por traficantes ilegales de armas, por cierto, de origen judío, como Claudia Sheinbaum, como es el caso del señor Abraham Salco Ratner. Llegaban a los pueblos, reclutaban por la fuerza a todos los hombres, incluso niños, y en otras ocasiones, cuando los hombres se negaban, simplemente los asesinaban, en tanto que las esposas, las abuelas, las hermanas, las hijas
eran violadas y asesinadas por los criminales de la Revolución Mexicana. ¿Dónde ve el empoderamiento femenino Claudia Sheinbaum? ¿Dónde intelige ella? ¿Dónde comprende que hubo un empoderamiento femenino en la criminal Revolución Mexicana? ¿Es una muestra del desconocimiento? Pudiera ser, pero también es que Claudia Sheinbaum sigue un modelo de odio de razas, de odio de sexos, que le viene dictado desde los organismos internacionales. Ella quiere homologar al pueblo de México a un modelo que tuvo en algún momento cierto éxito por parte de la izquierda hegemónica en los Estados Unidos. El asusar el odio de los indígenas contra los colonos ingleses y de los esclavos negros, de sus descendientes, también contra los descendientes de los colonos británicos. Una ecuación de mucha simplificación, tomando en cuenta que no toma en consideración que hombres blancos sufrían de discriminación en los Estados Unidos también, como es el caso de los católicos irlandeses ante los masones protestantes de origen británico o puritanos. Claro que esa ideología ya tiene severas fallas, como lo demuestra el triunfo indiscutible del presidente Donald Trump, el presidente conservador, el presidente del Partido Republicano. Las mujeres eran asesinadas, eran violadas. Cuando se negaban a ser sometidas sexualmente por los revolucionarios, estos las asesinaban. Y a veces se entretenían sacándoles los ojos con una cuchara y rellenando los orificios con pólvora para hacer explotar las cabezas. Se divertían viendo cómo se desintegraban los cuerpos de las víctimas, y luego eran abandonados en el monte para que los comieran los animales carroñeros, las fieras del campo. ¿Dónde está el empoderamiento femenino? Te pregunto, Claudia Sheinbaum, porque obviamente en un comentario de Twitter, en un comentario de X, es muy difícil explicar todo esto. Pero cualquier familia mexicana sabe lo que fue la criminal Revolución Mexicana y que no significó ningún triunfo, ni un paseo, ni una fiesta, como tú lo has querido presentar en el Zócalo de la Ciudad de México, como también muchos otros expresidentes, narcotraficantes, ladrones y corruptos, como tú comprenderás. Algunas veces los criminales zapatistas hacían cosas peores con los cadáveres. Las llamadas Adelitas no eran otra cosa, no eran una cosa honrosa, eran unas delincuentes que fungían además como sexoservidoras o como prostitutas de la tropa de criminales guerrilleros. Vestir a las niñas de esa forma, como se hace obligadamente por la corrupción que existe en la institución pública por parte de la SEP, es algo denigrante, humillante, ofensivo y grotesco contra las niñas y niños. Niñas, mujeres, incluso ancianas, fueron despojadas de todo lo que amaban, sus maridos, de sus hijos, por la criminal Revolución Mexicana. Fueron asaltadas sexualmente muchas mujeres, las que no lograban esconderse, y otras más fueron asesinadas. Cualquiera que tenga memoria, el testimonio, la plática con las abuelas, con las tatarabuelas, saben del horror que se vivió en México, sobre todo afectando la vida de mujeres que quedaban completamente solas, desamparadas y sin su patrimonio, muy probablemente robado por los criminales de la Revolución Mexicana. Un golpe de Estado organizado por Estados Unidos de Norteamérica con traidores a la patria que se reunían a festejar el golpe, como Francisco Villa, que se reunía con el cónsul de Estados Unidos, comían juntos e incluso se felicitaban por invadir el puerto de Veracruz, cuando Francisco Villa decía claramente que no intervendría de ninguna forma en tales invasiones, a pesar de que fueron asesinados 300 mexicanos en el proceso de invasión del puerto de Veracruz. Francisco Villa, que también se compró con el dinero robado a los mexicanos muchas propiedades en El Paso, Texas. Su fortuna llegó a ser de millones de dólares.
Pero claro, eso usted no lo va a contar, no lo va a contar la criminal Revolución Mexicana. Ustedes son los beneficiados del sistema criminal de la Revolución Mexicana. El PRI también se jacta de ser el auténtico revolucionario. El PRD también se jacta de ser el partido revolucionario. PRD donde estuvo usted, por cierto. El PRD que es nada más el viejo PRI. El PRI del criminal Lázaro Cárdenas del Río, el dictador comunista. Los absurdos que es frecuente, los infundios que es frecuente escuchar que usted dice, Claudia Sheinbaum, como por ejemplo la invocación de demonios en el Zócalo de México, los demonios nahuales, que no son bien vistos por los pueblos indígenas tampoco, es propio de su ignorancia de nuestra historia y de nuestra cultura como país. Porque usted no es mexicana, usted es una judía atea, de origen búlgaro-lituano. Entonces, por tanto, pues no entiende lo que es ser mexicano. Usted ha intentado reproducir los odios racistas, los complejos que aprendió de adoctrinadores de género, afincados en Estados Unidos y Gran Bretaña. Hablando de mujeres afro, por ejemplo, en aquel evento del Zócalo. En otras ocasiones, usted quiere como reproducir el modelo de los africanos odiando a los pobladores blancos, en este caso seríamos mestizos. Pero usted no sabe que los africanos, en el caso de México, fueron también conquistadores de América, fueron también evangelizadores de América, junto con las tropas españolas, con los tlaxcaltecas y con los totonacas, que fueron las tropas que auténticamente derrotaron al criminal sanguinario esclavista, racista y clasista Imperio Mexica. Usted no lo sabe eso, porque usted está reproduciendo un modelo izquierdista de Norteamérica. Es el caso, por ejemplo, del conquistador español negro, Juan Garrido, de origen africano, el primer hombre que sembró trigo en México. El trigo que muchos años después se utilizó para crear el mal llamado pan de muerto, que no es un pan de origen indígena, como lo prueba que está hecho de trigo. Es un pan de origen español o de origen europeo, como todos los panes. Usted quiere seguir falsificando la historia de México, porque sí le conviene, porque sí piensa usted que va a triunfar. Realmente yo creo que al pueblo de México poco le permean sus muchas mentiras, sus muchas manipulaciones, pero usted, a base de repetirlas, seguramente piensa que le va a lavar el cerebro a millones de mexicanos asusando el odio de razas, el odio de sexos, el odio de clases, el odio de falsos géneros, porque usted es marxista, entonces usted es todo odio. Para usted, el motor de la civilización y el progreso es el odio y la envidia. Pero en resumen, no se confunda, Claudia Sheinbaum. No se equivoque de semejante manera. La Revolución Mexicana, concluyo, como empecé, significó el sufrimiento, la humillación, la hambruna, la desesperación, incluso el suicidio de muchas mujeres mexicanas. Usted mintió, hablando de que la Revolución Mexicana empoderó a las mujeres, miente, hoy en día seguirá mintiendo, y en lo que le quede de sexenio también lo hará. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque es la típica actitud de un colonialista, de un invasor, de un esclavista, de un extranjero que llega a posicionarse para dominar otro pueblo. Usted como judía tiene esa historia de esclavizar pueblos. Su pueblo tiene esa historia. La historia de destruir culturas a través de falsificar la memoria histórica y de suplantar la cultura. En México, a las mujeres que eran ultrajadas por los revolucionarios, se les decía que eran carranceadas. En México, carrancear, que viene de Venustiano Carranza, presidente asesinado por Lázaro Cárdenas del Río, por órdenes de Obregón, se le conoce como carrancear a robar los recursos públicos. La gente amenazada por Carranza era capaz de decir, bueno, pues el presidente Carranza no roba, pero es un presidente que deja robar a los demás. Seguramente eso mismo es lo que hacía López Obrador, que mentía al decir no robar, no mentir, no traicionar. Las tres ha hecho sobradamente. Usted lo sabe muy bien, usted sabe muy bien lo que es carrancear.
porque usted y Morena se dedican a hacer eso diariamente. Para finalizar con este comentario, con este encendido comentario, porque yo creo que la indignación de aquellas víctimas, de aquellas mujeres que fueron destruidas por los revolucionarios, sería mucho más fuerte y con palabras más altisonantes que las que yo he utilizado contra usted por hacer apología del delito. Es usted siempre una constante apologista del delito, defendiendo, siempre demostrando que usted trabaja para el cártel de Sinaloa. Cito al escritor checo Milan Kundera sobre lo que usted, Sheinbaum, y la Secretaría de Educación Pública hacen al mentir, al falsificar y al engañar al pueblo de México. Milan Kundera dijo: para liquidar a los pueblos, se empieza por privarlos de la memoria. Usted aparta la memoria del pueblo de México, su historia. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, como es el caso de ese gordo apestoso español, y usted trajo un español comunista, Paco Ignacio Taibo, que solo falsifica la historia de México. Alguien más escribe otros libros, un extranjero de forma preferente, como los británicos que inventaron la leyenda negra contra España. Con otra cultura, inventan otra historia. Después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Milan Kundera. Solo que en este caso, miles de personas y yo no te lo vamos a permitir, Claudia. No te vamos a permitir que falsifiques y que borres a México. No te lo vamos a permitir. No te vamos a permitir que hagas lo que tu pueblo está haciendo en Palestina, por ejemplo. No te lo vamos a permitir. Y ese es el comentario. La Revolución Mexicana no empoderó a las mujeres. Y todo lo que estoy diciendo lo pueden confirmar en mi blog. Lo tengo por escrito, tengo las fuentes.